Emprendedores, seguimos con este módulo de calcular el precio ideal para tu proyecto, de saber cuánto presupuesto te vas a gastar, y en este caso estamos acá en un proyecto para enseñarte. Ahora, no te preocupes, no te estreses, no te alteres si ves este montón de números acá. Ahora todo te va a quedar bien explicado, todo te va a quedar entendido. De todas maneras, si no, para eso estamos en vivos y aquí los comentarios para resolverte esas inquietudes que te queden. Aunque te recomiendo que siempre sean los en vivos, que eso es directamente y vas a entender mejor. De todas maneras, eso es muy sencillo, es matemática básica y todos vamos a entender, así que no te preocupes. Voy a ir lento, despacio, detallado, para que todo sea bien explicado para ti, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué son esas medidas, Leo? ¿Qué es esto? No entiendo. Bueno, mira, eso es una mesa de resina que te acabo de dibujar. Estos son los dos tablones de madera. Y aquí en el medio está el río de resina epóxica. Como puedes ver, es una mesa cuadrada. Entonces, para poder tú calcular cuánto te vas a gastar, primero tienes que saber el tamaño de este proyecto. El tamaño del proyecto es de 60 centímetros de largo por 60 centímetros de ancho y tiene un grosor de 3 centímetros, aproximadamente esto. Entonces, bueno, Leo, sí, muy bonito y todo, pero ¿cuánta resina me gasto en eso y cómo calculo en realidad cuánto me voy a gastar? Porque es lo más importante. Entonces, bueno, chicos, después de tener estas medidas y hacer el molde con las medidas que tienes exactas, aquí está el río de resina, que es lo más importante y lo que nos interesa. Aquí está cuánta resina te vas a gastar en este pequeño espacio. Entonces aquí tenemos otras medidas. Este río de resina epóxica tiene un largo de 60 centímetros, que es el largo de la tabla, pero tiene un ancho de 20 centímetros y no de 60. ¿Por qué? Porque de 60 centímetros es el ancho total de todo el proyecto, pero el río de resina es más pequeño. Como pueden ver, observar, el río de resina es solo esta parte y es de 20 centímetros nada más. Y sigue manteniendo el mismo grosor, porque el mismo grosor del proyecto es el mismo grosor de la resina, del río de todo, un grosor de 3 centímetros. Hasta ahí espero, ¿todo claro? ¿Sí? ¿Dudas, inquietudes? Pueden preguntarme sin ningún inconveniente. Entonces, aquí ya tenemos el largo del río, 60 centímetros, el ancho son 20 centímetros, que es este espacio acá, y sigue manteniendo el mismo grosor de 3 centímetros. Bueno, Leo, y ahora, ¿cómo calculo cuánta resina me voy a gastar? Bueno, el cálculo para tú saber cuánta resina te vas a gastar en esta superficie es muy sencillo. Es largo, 60 centímetros, por el ancho, no de todo el proyecto, sino de la parte donde vas a hacer el vaciado con resina. Solo donde va a haber resina. Entonces, el largo es de 60 centímetros y el ancho es de 20 centímetros. ¿Y cuál es el grueso? 3 centímetros. Entonces, el cálculo que tú siempre vas a hacer es largo por ancho por grueso. Estas tres medidas. Entonces, aquí tenemos el largo, 60 centímetros. Por el ancho, 20 centímetros. Por el grueso, 3 centímetros. Entonces, esto nos da un resultado, si tú lo haces en una calculadora, te da un resultado de 3.600. Pero Leo, ¿esos 3.600 qué son? Estos 3.600 son litros de resina. Leo, ¿cómo así que voy a hacer en este proyecto 3.600 litros de resina? No, amigo mío, no son 3.600 litros de resina. Son 3.600 litros de resina. ¿Qué es eso? 3 litros y medio y un poquitico más. O sea, 3 litros y 600 mililitros de resina. O sea que para este proyecto te estás gastando 3 litros y medio y un poquitico más. Esa es la cantidad exacta que te vas a gastar para este proyecto. Recordamos las medidas. Es largo, por ancho, por grueso, y eso te da una medida exacta de cuánto te vas a gastar en este proyecto. Ahora, ¿qué pasa? Leo, pero esto sí lo vas a hacer completamente transparente. Leo, pero tú me hablaste a mí de una técnica de ahorro de resina donde yo me puedo ahorrar hasta un 80% de resina. Vamos a eso. Si tú usas la técnica de ahorro de resina, en realidad la técnica de ahorro de resina siempre va a reducir el grosor, nunca el largo ni el ancho, sino el grosor.
que tú vas a tener acá. ¿Cómo es eso? En el módulo donde yo te voy a explicar cómo rellenar todo esto, cómo hacer el proceso de relleno para no gastar tanta resina, vas a notar, yo te voy a enseñar con qué material yo voy a rellenar todo esto. Y no es que se me reduzca el grosor del proyecto, no, me queda el mismo grosor, pero como la resina es un líquido, al yo rellenar esto con cualquier material, me voy a gastar menos líquido porque el espacio va a ser más pequeño. ¿Ok? Entonces, supongamos que ya el grosor por el relleno no sería de 3 centímetros, sino de 2 centímetros. Entonces ya no serían 3 litros y medio, sino 2 litros y medio. Ahora, si con relleno fuera de 1 centímetro, ya no sería de 2 litros y medio, sino de 1 litro y 200 mililitros. O sea, 1 litro y casi medio, bueno, menos de medio, mucho menos de 1 litro y medio. Entonces, aquí está la otra medida. Ahora, con esto podemos ir jugando dependiendo de cuánto relleno tú utilices, de eso depende de qué menos cantidad de resina vas a utilizar. Pero ese simplemente es el módulo, estamos hablando de contabilidad, de cuánto nos gastamos, no de rellenos, ni te voy a explicar todo ese relleno, eso va para el módulo de rellenos. Y cuando estemos haciendo el proyecto, es que te vas a dar cuenta de todo esto cuando hagamos el proyecto ya en vivo, en directo, ya físico. Eso solo es un explicativo para que sepas cuánto te vas a gastar. Ahora, te lo mostré en mesas, Leo, pero en pisos, en cocinas. En mesas te sirve para hacerlo, en bisutería, porque en bisutería sería el mismo proyecto pero más chiquitico, porque esto puede ser un collar, entonces ya los tamaños son más pequeños. En cuadro lo mismo, un proyecto pero más pequeño. Lo que cambia es, en lámparas lo mismo, en reloj es lo mismo. ¿En qué cambia? Ya todo me cambia obviamente cuando estamos hablando de un piso, cocina o encimera. ¿Por qué? Porque esto es un vaciado que va encima de una superficie solamente. Entonces ya me cambia todo. ¿Qué pasa cuando es un vacío de una superficie? Entonces, hagamos de cuenta que eso es una baldosa o que es una cocina cuadrada. Entonces, yo necesito hacer la técnica con resina para que me quede un marmorizado o una impresión 3D. Entonces, yo le voy a aplicar la resina a esta superficie. ¿Cómo es el cálculo ahora? Yo le aplico la resina a toda la superficie, ahora el cálculo sí cambia. Ya no es 60 por 20 por 3, sino que ahora es todo el lugar, ya no solo la parte de la resina. Entonces, ¿en qué cambia? Ya el cálculo va a ser 60 centímetros de largo por 60 centímetros de ancho. Pero el grosor cambia completamente. ¿Por qué cambia el grosor, Leo? Porque cada capita de resina que tú vayas a utilizar, yo te recomiendo que la hagas de 1 milímetro. ¿Cómo preparas eso? ¿Cómo yo sé? Bueno, y Leo, ¿yo cómo voy a preparar 1 milímetro para toda esa cantidad? ¿Cómo lo hago? Tú sacas el cálculo de 60 centímetros de largo por 60 centímetros de ancho por, ya no son 3 centímetros de grosor, sino por 0,1. Eso sería 1 milímetro. Entonces tú multiplicas 60 por 60 por 0,1 y eso te da un resultado de 360 mililitros. Entonces, aquí viene algo muy importante. Si fuera un piso, una baldosa, una encimera, una cocina, sobre esta superficie solo me gastaría 360 mililitros. Es un gasto mínimo. Pero ojo, aquí viene otra cosa. Que estos trabajos son por capas. ¿Cuántas capas vas a utilizar para que te quede el trabajo ideal? Esta parte de capas la vamos a ver ya en el módulo de pisos y cocinas, porque es algo que se explica mejor tú viendo cómo se hace. Aquí simplemente están los cálculos para que tú saques obviamente el presupuesto de cuánto te vas a gastar en este material específico de la resina, pero en el módulo en concreto de cuando yo lo está haciendo es que vas a ver cómo lo hago físicamente y cómo se utiliza. Entonces te gastarías, siguiendo con el tema de las superficies, sobre este poquito de resina. Ahora vuelve y juega. Si yo no quiero que sea de 1 milímetro, sino de 0,01 o de 2 milímetros o de 3 milímetros, entonces tú cambiarías el grosor siempre por 2, por 3, por la cantidad que tú quieras, y el cálculo te lo va a arrojar la calculadora y tú esto lo va a convertir es en litros. Entonces, cuando a ti te diga, por ejemplo,
digamos que hace un cálculo más grande que no te dé 3.600, sino te dé 10.000. ¿Qué es 10.000? 10 litros. ¿Qué es 3.000? 3 litros. 20.000, 20 litros. 100.000, 100 litros. ¿Ok? No te confundas por los números, ¿vale? Ya te dejo eso bien explicado acá. ¿Qué son 360? 360 mililitros. ¿Qué son 200? 200 mililitros. ¿Qué son 20? 20 mililitros. Depende del cálculo como te dé. Ya ahí tú, esa es la conversión directamente para litros. Y ahí tú la tienes lista y sabes qué cantidad de litros te vas a gastar en un proyecto. Entonces, esta parte es muy importante, tienes que tenerla en cuenta. Mírate la clase de nuevo, si tienes tus inquietudes, hazme la pregunta, pero es algo que tienes que tener pendiente porque ese es el cálculo exacto para un proyecto y lo tienes que tener muy claro para saber cómo ejecutarlo bien y en realidad cuánto te vas a gastar para no hacer resina, de menos o de más. Y en los módulos que los estemos poniendo en práctica, cuando llevas los cálculos te lo voy a mostrar y vas a entenderlo, tal vez incluso está mejor, porque va a ser ya físicamente haciendo un proyecto. Pero esa es la parte contable de cómo puedes realizar tus cálculos con tus proyectos.